Es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto recibirlos. Como siempre, como todos los días. Queremos el país lo más ordenado, lo más razonable posible y estamos dispuestos a contribuir. No nos olvidemos que la adopción es última ratio, es el último recurso al que hay que ir a buscar, porque siempre hay que tratar de resolver la crianza en el lugar de origen y en la comunidad de origen y en las referencias afectivas de origen. Políticas que nos lleven a la previsibilidad en lo que hace a la formación de precios, que sigue siendo un gran agujero negro en nuestro país para tomar decisiones. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante ventilar correctamente los ambientes y mantener siempre 2 ventanas abiertas, al menos 5 centímetros de apertura, para generar corriente de aire en forma constante. Si viajas en transporte público, taxi o auto particular, chequea que siempre haya una ventana abierta adelante y una atrás. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentabas síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Acá estamos de regreso después de la pausa y está Mauricio con un tema que nos había anticipado y que tiene que ver con defender de alguna manera o meterse de lleno desde el punto de vista legislativo en la cuestión de los pueblos originarios. Sí, Meli, porque lo que se presentó esta semana, en estos días, es un proyecto de resolución de 3 diputados del Frente de Todos que lo que plantea es la posibilidad de crear una comisión de pueblos originarios. Vamos a ir viéndolo en algunas placas. Los diputados son del Frente de Todos, Verónica Caliba, Juan Carlos Alderete y Cecilia Moró. El proyecto de resolución, que tiene que ser avalado por el recinto, crea una comisión de pueblos originarios que tendrá el rol de dictaminar los asuntos sobre la vigencia, promoción, defensa y difusión de los derechos de pueblos indígenas y proteger sus garantías constitucionales. Se sumaría esta comisión a las que hay, y yo te contaba hoy, Meli, que conté algo así como 48 comisiones, sigamos con las placas, y lo que plantea justamente este proyecto es que en esta comisión se debe lograr el cumplimiento y la aplicación de las leyes, decretos y programas vinculados a los pueblos indígenas, que los hay muchos, y también asegurar la aplicación o control de los fondos provenientes de organismos internacionales, públicos o privados, dedicados a las comunidades. Como te contaba hoy, Meli, una comisión en la Cámara de Diputados lo que significa es agilidad, no delay, porque ¿cómo es el proceso habitual? Se presenta un proyecto de ley, entra por mesa de entradas y hay una persona encargada de definir a qué comisiones debe girarlo en función de las que hay creadas, ¿no? Si no hay una comisión creada de un tema por el cual vos presentás un proyecto, se gira a una comisión más genérica, como puede ser la Comisión de Legislación General, que es generalmente la que tiene un paquete así de expedientes pendientes, porque se tira lo que no se encuentra en otro lado. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, un proyecto de ley determinado, ¿no? Sí. Y vos, como el creador de ese proyecto, decidís o definís a qué comisión la girás. No. Vos presentás el proyecto. Hay una persona, que es generalmente un funcionario de la Cámara, que lo que hace es definir si ese proyecto tiene que ir a una u otra comisión, ¿no? Generalmente los criterios son de sentido común, más alguna restricción, como por ejemplo que si es un tema presupuestario, sí o sí tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. ¿Qué pasaba con los temas de pueblos originarios? Bueno, como no tenía una comisión definida, generalmente se distribuían en cualquier comisión y los temas quedaban un poquito relegados. Si tiene una comisión específica, se puede especializar más esa comisión en definir cómo avanzar con los temas que tengan que ver con los pueblos originarios, que en los fundamentos de este proyecto de resolución, que son muy interesantes, te voy a leer algunos puntos, porque justamente recuerda que en Argentina, a partir de... Hoy recién Mena hablaba, hasta el 94 no teníamos nada de lo que tiene que ver con derecho ambiental e incorporamos mucho. Bueno, en el año 94 se incorporó en la Constitución muchas cosas que antes no había, como por ejemplo los derechos a los pueblos originarios, que por ejemplo en uno de los artículos de la Constitución se reconoce la preexistencia étnica cultural de los pueblos originarios y se garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural y reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esto dice la Constitución. Entonces hay un montón de leyes para regular lo que la Constitución dice que hay que cumplir. Eso pasa siempre, ¿no? Una es la 2660, de la que hablábamos ayer, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de tierras, que busca una prórroga y que el Senado, justamente en el día de ayer, se le había dado en soledad del oficialismo, sin Juntos por el Cambio, que se quejó sobre todo del giro, ¿no? Porque estaba excluida la Comisión de Población, que es donde recae generalmente el tema de los pueblos originarios en el Senado. Sí, porque también acá la diputada Caliba presentó el mismo proyecto en espejo para que se prorrogue
apruebe la ley, que llegaría a su cuarta prórroga de hacerlo ahora que vence en noviembre de este año. Y también la Constitución del 94 incorporó muchos tratados de derechos humanos a los que Argentina adhirió, que incluyen también el respeto a los pueblos originarios. Estamos hablando de lo que dicen los abogados como Mena, mandas constitucionales, o sea, hay que cumplirlas, y para cumplirlas el Congreso necesita una estructura que le permita agilizar las leyes necesarias, ¿no? Y este tema de pueblos originarios, que al no tener una ley específica, justamente los proyectos quedaban un poquito perdidos en el camino. Está buena la resolución también, si la quieren leer, fue publicada ayer, porque un poco ordena lo que a veces no sabemos por qué es como es, ¿no? Bueno, las comisiones tienen 30 integrantes, 31, salvo las más importantes, que tienen 45, ¿no? Eso lo ratifica justamente ayer este proyecto de resolución, y esto tenía que ver un poco con lo que hablábamos el viernes con Meli, de cómo retomar la presencialidad. Creo que ningún partido de fútbol se va a jugar sin los 22 jugadores, y ninguna comisión de las grandes se puede hacer sin los 45 diputados. Por lo tanto, conseguir un espacio para que los 45 diputados tengan el aislamiento que todavía exigen los decretos a partir de la vigente pandemia que hay, no es fácil, ¿no? No, para También nada. el Senado son 17. Este es un tema que, por eso la semana pasada había algunos ruidos entre el oficialismo y la oposición de, si todo bien, volvemos a la presencialidad, pero esta presencia hay que garantizarla. Un poco el proyecto de resolución en el que se pide crear una nueva comisión ratifica que esas son la cantidad de miembros que necesitan las comisiones y que, por lo tanto, si volvemos a la presencialidad, necesitamos ese espacio, ¿no? Tal cual. La cuestión de la infraestructura, también yo un poco metiéndome en algo que hablábamos antes con la diputada Adriana Cáceres, sobre el regreso a la presencialidad en las universidades. Es algo que venía consultando porque realmente me llamaba la atención. Me llamaba la atención que abran boliches, que abran cines, que abran teatros, que abran museos, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchos pibes de algunas carreras, por ejemplo, no sé, la que conozco más cercanamente, pero arquitectura, no pueden empezar a armar las maquetas siquiera, porque no es algo que no lo pueden ni mostrar por Zoom, y es sumamente complejo. Y me explicaba una referente de otra carrera de la Facultad de Odontología, que también es una carrera que requiere mucha presencialidad, que la cuestión de la infraestructura es un gran problema. Son sótanos, las universidades tienen sótanos. Es muy complicado, muy complicada la convivencia, muy complicado que se respete que, por ejemplo, no sé, si están todos en las aulas, como en un espacio como los diputados, pero después esas aulas empiezan como a entrar, o sea, en un momento se termina la clase y empieza, todas esas personas se transita todo el mundo por la universidad. Y está prohibido que transite. Sí, bueno, pero tienen que caminar de una aula para la otra, tienen que usar un baño. De la autonomía universitaria y los roles también de los distintos sectores, ¿no? La forma de habitar la universidad en Argentina también tiene muchas características, no solamente es ir a cursar, también hay mucha vida política dentro de la universidad, y todo eso se ve también trastocado con la presencialidad. Pero, y bueno, y también pensaba en las universidades para las que concurrimos algunos de nosotros, ¿no? En la UBA hay facultades que son edificios muy viejos, que siguen teniendo pasillos muy angostos, que la circulación es muy compleja y no se puede ni siquiera adaptar, ¿no? Ahí en la zona de Facultad de Medicina, por No ejemplo. entiendo por qué tanto blanco o negro con estos temas, ¿no? Bueno, quienes puedan ir en forma presencial, quienes necesiten, por ejemplo, para laboratorios, experimentos, bueno, ahí pueden rotar, pueden ir en grupos chicos y otros pero ahí grupos tenés seguirán haciéndolo en otro forma tema que es el personal disponible para eso. No es solamente, como decís vos, organizarlo, sino es porque lo mismo pasó en los colegios. O sea, está perfecto, pero que coman todos los pibes en el patio, que se lleven un sándwich de milanesa y que coman en el patio. ¿Por qué tiene que haber una sola jornada? Porque el comedor, porque el barbijo, no sé. Sí, bueno, después tenés que tener docentes que puedan estar a la altura de lo que requiere el protocolo. Sí, claro. Entonces es compleja la situación. Y además son muchos millones de personas, digo, ¿no? Los niños por un lado en la educación primaria, secundaria, y los adultos en la universidad. Hay otra relación también, ¿no? Me parece que eso también hay es ámbitos complejo. como las aulas de la universidad y también como muchas salas de esta Cámara cuando se hacían comisiones donde antes de la pandemia la gente estaba literalmente soplándose la nuca. Literalmente. Por lo tanto, ¿se puede volver a una escena en la que en un ámbito cerrado nos estemos
estemos soplando la nuca? No. Creo que no. No, Creo que no. Y ahí ahora tenemos que ir a una nota, pero también ahí está bueno lo de la figura esta sanitaria, si querés, que estaba pensando Vanessa Siley, porque todos vamos a volver lentamente a nuestros lugares de trabajo, digamos, a nuestra vida prepandémica, pero hay un montón de cosas que ya nosotros no vamos a querer, porque está tan incorporada esta cosa de la distancia, la limpieza, porque esto se llamó coronavirus, pero va a haber otras enfermedades que hay que seguir evitando para que la gente esté a resguardo. Y esto que decís vos también, o sea, vos te imaginás un mañana... ¿Vos hicieron el ejercicio de ver una serie y ver cómo de repente está grabada antes, se tocan los actores o se abrazan y vos decís, ¡ay, qué raro! No, yo peor, ver una foto mía justamente en una comisión hace un par de años con 45 diputados y uno alrededor, uno al lado del otro. Vos hablabas de las comisiones de seguridad e higiene, ¿no? Como que es un debate que todavía queda pendiente en relación justamente de toda esta discusión. Vamos a ir a la provincia de Córdoba, dale. Ahí está el diputado Mestre ya conectado y escuchándonos. ¿Cómo le va, diputado? Ay, está muteado. A ver. No estás muteado. No estás muteado. Pero es mala la conexión, yo creo. No, ahí se congeló. Sí, se congeló, ahora vamos a volver a conectarlo. Sí, a veces pasa eso, viste, que está todo bien hasta que en un segundo internet nos juega una mala pasada. Bueno, está bueno, es interesante poder hablar sobre todo por este tema que venimos mencionando, que está ahí en el tintero, porque ya estaba leyendo que el diputado integra la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. ¿Qué va a pasar con el etiquetado frontal, que es uno de los temas que queda ahí como pendiente? ¿Y cuándo podría haber una próxima sesión? ¿Hay alguna idea? Estamos con este tema del protocolo. Sí, hablando de protocolo. Virtualmente sin funcionar, ¿no? Solamente se ha aceptado, digamos, o se ha acordado entre oposición y oficialismo la idea y la decisión de las sesiones presenciales, pero con la resolución que firmó justamente Sergio Massa para habilitar las sesiones mixtas en las comisiones, hubo ahí, bueno, una discusión. También la posibilidad de que si alguna persona tuviera COVID, pero pudiera sesionar de forma remota, también se le permitiera, ¿no? Pero bueno, eso es todo un debate que no está tan claro. A ver, me parece que lo tenemos de nuevo al diputado Mestre para charlar con nosotros. Sí, ahí se ve mejor. Sí, yo los escucho bien, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora está todo ok. No, me parece que recién es como que una mala jugada de internet porque se veía bien, de repente se quedó congelado. Bueno, más allá de meternos en los temas concretamente parlamentarios, yo recién tiraba al azar, ¿va a haber una próxima sesión? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a dirimir esta cuestión de volvemos a la presencialidad? ¿Cómo se va a regresar a eso? ¿Y cuándo van a volver al recinto? Bueno, es una muy buena pregunta y nosotros estamos abogando porque así sea. Hace casi 3 meses que no tenemos sesiones, hay muchos temas que están pendientes, que queremos tratarlos, que están en condiciones de ser tratados en el recinto, como la ley de etiquetado frontal, como la ley ovina, y por supuesto comenzar a trabajar con el tema del presupuesto. Obviamente que estamos viendo que luego de esta derrota electoral del oficialismo, esto ha demorado el funcionamiento de la Cámara, como así también, como decían ustedes, yo los estaba escuchando, esta resolución de presidencia, que desde el interbloque de Juntos por el Cambio se ha fijado la posición, que es muy clara, que nosotros consideramos que esa resolución no tiene validez porque hay un reglamento que está vigente, caído ya la virtualidad y vuelta a la presencialidad, con lo cual lo que hay que hacer es aplicar el reglamento que está vigente y si en su caso hay que modificarlo, tiene que tratarse legislativamente en las comisiones y en el recinto. Pero lo que yo estoy planteando desde hace un tiempo es que lo que estoy observando en relación a la ley quizás más importante que tenemos para tratar de aquí a diciembre, que es la ley de presupuesto, sin desmerecer la importancia que tiene la ley de etiquetado frontal, por supuesto, pero vemos que hay muchas divergencias hacia adentro del Frente de Todos. Uno puede observar de que del lado kirchnerista están presionando para modificar este proyecto que ha sido presentado por el ministro de Economía, con lo cual desde afuera nosotros estamos observando que mientras no haya consenso interno hacia adentro del Frente de Todos,
va a ser muy difícil que puedan poner a consideración el proyecto para ser tratado. Bueno, y esas divergencias al interior del Frente de Todos, ¿con qué más aproximadamente, no sé, dentro de lo que se puede observar, tiene que ver? ¿Cuáles son los puntos que mantienen algunas diferencias sobre el presupuesto? Y habría que preguntárselo a ellos. Yo lo que escucho, lo que he visto en los medios de comunicación es que desde esos sectores del kirchnerismo más duro, de la cámpora, si se quiere, lo que no estarían aceptando es este presupuesto que ellos consideran que es de ajuste. Con lo cual, la famosa frase de Cristina y de Máximo de que los números tienen que cerrar con la gente adentro, mientras tanto hay muchos temas que tienen que ser tratados con esta ley y que todos sabemos que para tratar una ley de presupuesto generalmente lleva un buen tratamiento en comisión. Generalmente son 6, 7, ha llegado hasta 10 reuniones de comisión de presupuesto para ser tratada y ya estamos prácticamente en octubre, a 1 mes y medio de las PASO y a 2 meses para que termine el año desde el punto de vista parlamentario. Con lo cual nosotros lo que queremos es que se retome la actividad parlamentaria lo más rápido que se pueda, es lo que estamos diciendo desde la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio. Entiendo, sí. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde el estudio. Hola Amanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Quería preguntarle por la resolución justamente que firmó el presidente Massa para que las comisiones puedan ser mixtas y que ustedes justamente objetaron porque, bueno, no cumple con el reglamento interno. ¿Cómo debería ser la modalidad para que lo más temprano posible se puedan poner a trabajar en comisiones? No solamente está el presupuesto, sino otras leyes que requieren dictamen. ¿Cuál sería el mecanismo, los pasos a seguir para que esto se pueda concretar? Que sean convocadas las comisiones, Amanda, solamente eso. Si es convocada la comisión, por supuesto que hay un reglamento que está vigente, tendremos que ir, si está convocada las distintas comisiones, a los distintos, las salas donde podamos estar. Eso estábamos viendo justamente, no hay tantas salas grandes para albergar a tantos diputados, ¿no? Hay salas grandes, sí, está la del anexo C, está la del anexo A, incluso para si hay un plenario de comisiones, en otras oportunidades se puede utilizar el recinto. Bien, claro, con lo cual pero no podría haber la actividad. Lo que hace falta es voluntad política. Y no voluntad política pareciera que adentro del Frente de Todos de que no está. Disculpe, Diego, ¿cómo anda? Mauricio cantando, lo saluda. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. No, porque le decía, para volver al ritmo del año pasado, va a ser muy difícil si no volvemos al ritmo de los otros años cuando usted empezó a ser diputado y estábamos todos uno arriba del otro en el anexo cuando había comisiones en sala 2, sala 3. ¿No sería imposible, te pregunto, sería imposible que se mantuviera la virtualidad para las comisiones, por lo menos para que haya más reuniones por semana y no haya que esperar que esté la sala disponible para respetar el aislamiento? Ahí, parece que se quedó congelado de nuevo. Se congeló. Y eso ahí te escucho, disculpame Mauricio. ¿Cómo me decías? Disculpame, sí, te decía que internet. Sí, que justamente para que no, teniendo en cuenta que las salas, acá no todas las salas permiten que se junten 45 diputados y los asesores, le preguntaba si no le parece conveniente o atendible que se mantenga la virtualidad para las comisiones y de esa manera se puede mantener el ritmo tremendo de laburo que tuvieron el año pasado, que como usted bien sabe fue récord de trabajo en comisiones a partir de las posibilidades que tiene la virtualidad. Yo creo que conforme al reglamento que está vigente se puede hacer la virtualidad en la medida en que sean comisiones que no sean para dictaminar. Es decir, si son informativas. Sí, me parece que hay problemas con internet, diputado. Bueno, no sé si nos está viendo. Diciendo... Porque me parece que por ahí a veces él sí nos escucha, pero queda congelada la imagen. Sí, no, la postura que estaba expresando el diputado Diego Mestres es que para él las comisiones virtuales pueden seguir, pero no para dictaminar. O sea, las informativas, que esto me parece que puede llegar a ser sí un uso y costumbre, las informativas que sean siempre remotas y que se junten a dictaminar. Pero para eso va a haber que cambiar el reglamento, me parece, porque justamente una de las discusiones que no se planteaba...
hay que firmar un protocolo, hay que hacer un acuerdo político. Digo, Es un acuerdo político, porque como no tenés que firmar, en realidad haces una reunión, es como si fuera una teleconferencia. Sí, en realidad tiene carácter formal. Para tener carácter formal, como vos decís, hay que encuadrarla en algo. Lo cierto es que como no dictaminás, puede quedar como algo informal, ¿no? Y el otro tema que yo les estaba consultando antes, que a mí no me termina de quedar claro, pero probablemente para ustedes sí, que son siempre los que tienen la información más finita, es... Si vos volvés a la presencialidad sin la mixtura de la plataforma VPN. De modo que si vos tenés coronavirus o te operaste el juanete o tenés fiebre, estás ausente. Así fue siempre. Así fue siempre. Lo que yo entiendo que plantea la resolución firmada por Sergio Massa es la posibilidad de que quienes tengan coronavirus o tengan alguna de las enfermedades que el decreto actual considera de riesgo, como por ejemplo las inmunodeficiencias, la más conocida es el HIV, en esos casos yo entiendo que la resolución que firmó el presidente de la Cámara contempla la posibilidad de que si todos los bloques así quieren, inclusive habla de una comisión, se pueda seguir con el VPN. Yo creo que todo eso es lo que el bloque Juntos no quiere, ya sea el tema de el recinto, como también el tema de las comisiones, donde la resolución es bien explícita. Bueno, es bien... Igual es complejo porque recordemos que para votar y para marcar el quórum, el recinto tiene un sistema, ¿no? Tiene cada banca, por el peso del diputado, cuando se sienta o la diputada, se registra su participación. Y además tienen un botón para tocar con el dedo, pulgar, aprietan a favor o en contra. Ahora todo eso se había sustituido a través de un sistema digital en el teléfono. Si no va a ser mixto, es complejo cómo se... Por eso, ¿no? o es mixto o no lo es. Mixto, claro. O sea, por eso te digo, si vos volvés a la presencialidad y esa es la norma, entonces vos no podés sesionar bajo ningún punto a través de ninguna plataforma, porque además estamos hablando de un sistema que es encriptado, estamos hablando de la posibilidad de que no sea hackeado. O sea, claro, no es un Zoom de una entrevista o un Meet del colegio. Estás debatiendo. Por lo mismo pasa con el sistema judicial. Yo no sé ahí qué es lo que va a suceder, pero vieron que la plataforma es la misma. Es la misma el y creo que se sigue operativo usando, inclusive se eligió el presidente de la Corte Suprema vía Zoom. Sí. ¿no? De hecho, los juicios siguen siendo, salvo algunos fueros como el laboral que está con muchas demoras, el fuero penal sigue sesionando tranquilamente. Y con el civil muchos creo juicios que también. Y con sentencias, ¿no? Porque lo que pasa es que también el sistema judicial tiene todavía un sistema escrito en muchos de los delitos, donde no está el sistema acusatorio, que sigue siendo inquisitivo. Hay mucho que todavía está la oralidad, pero muchos de los recursos se presentan por escrito y también la resolución de la sentencia va por escrito. Entonces, en definitiva, ahí hay otro papel que soporta. Vamos a ver si soporta Internet todavía la comunicación por un último intento con el diputado Mestre. A ver. Ahora parece que sí, me tuve que conectar al celular. Ahí se escucha y se ve bien. Sí, perfecto. Sí, a veces pasa eso. Qué cosa, como diría mi abuela, qué cosa de mandinga. A veces con la computadora no va y por el teléfono va. Bueno, Mauri, vos estabas con un... Justamente él estaba expresándose qué le parecía la posibilidad de que la virtualidad en las comisiones se mantenga. Estaba opinando del tema del diputado y se cortó. Así que arranque la respuesta de vuelta. Y mirá entonces cómo será el tema de la virtualidad, que ya es la tercera vez que estamos intentando avanzar y lamentablemente se corta. A mí me pasó mucho durante este año y medio, inclusive en sesiones donde se me cortaba internet. Sí. Quiero decir con esto, el reglamento está vigente, tiene que convocar el Frente de Todos, que es el oficialismo, para volver a tener actividad parlamentaria. En la medida en que no sean sesiones, comisiones informativas, tienen que serlo presencial. Si son de modo informativo, puede ahí existir la virtualidad. Y básicamente lo que hace falta es de decisión y voluntad política para avanzar. Evidentemente que no la ha habido durante estos 3 meses y nosotros desde la oposición estamos reclamando la actividad parlamentaria porque, insisto con esto, hay muchos temas importantes para tratar. Hay 2 leyes muy importantes para el país, la ley ovina y la ley de etiquetado frontal, que ya tienen dictamen de las distintas comisiones para ser tratado en el recinto, y está el tema de la ley de presupuesto, que obviamente va a requerir un trabajo importante en las comisiones y tiene que ser convocada por el presidente de la comisión, que es del Frente de Todos, para que pueda empezar a debatirse. Y esto ya es un juego de suposiciones o de hipótesis, pero ¿qué ganaría el oficialismo en no convocar a una sesión?
y evidentemente que no están teniendo acuerdo entre ellos, es lo que decía anteriormente. En la medida en que no tengan acuerdo entre ellos, es muy difícil que puedan poner en consideración algo que ni siquiera ellos están dispuestos a defender. Pero eso para el presupuesto, Entonces, pero para el resto de los temas... Voluntad política. ¿Por qué entonces no convocan a sesión para tratar, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal, que tuvo un amplio consenso en el plenario de las 4 comisiones? Sí. No, yo no tengo la respuesta tampoco. Bueno, yo sí la tengo. Lo que falta es decisión y voluntad política, que no la están teniendo antes de las elecciones porque estaban en la etapa electoral, después de las elecciones porque sufrieron una derrota catastrófica que ha hecho que no quieran convocar a sesiones porque saben que desde la oposición, por supuesto que vamos a marcar muchas de las cosas que han estado pasando durante estos 3 meses. Por ejemplo, esto es lo que está sucediendo. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, lo que ha pasado con la foto, por ejemplo, lo que ha pasado con los cambios de gabinete, bueno, infinidad de situaciones que se han venido sucediendo durante estos 3 meses y que hacen a que básicamente el gobierno no tenga todavía un plan, de gobierno, no tenga certezas desde el punto de vista de la economía, no tenga certezas desde el punto de vista de la salud todavía tampoco, con lo cual son todas cosas que evidentemente le están haciendo un daño al gobierno y por eso, estimo yo, el gobierno no está convocando del oficialismo a una ¿Usted dice sesión. por las cuestiones de privilegio que podría haber en una sesión, por ejemplo? No solamente las cuestiones de privilegio, seguramente al tratar distintos proyectos de ley, seguramente los distintos diputados pueden hacer su uso de la palabra en relación a los distintos temas que han venido sucediendo en el contexto que está viviendo la Argentina. Creo yo que no es un contexto favorable para el oficialismo. Han perdido 17 provincias de 24, estarían perdiendo por primera vez desde el año 83 la mayoría en el Senado. De esta manera sería la primera vez que el peronismo no pueda designar los jueces federales, que sabemos la importancia que tiene la justicia para Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual estarían perdiendo también la primera minoría en la Cámara de Diputados. Entonces es claro y evidente que la sociedad argentina le ha dado un mazazo, un golpe muy fuerte, y evidentemente que el gobierno está intentando ponerse de pie y por eso es que no hay tampoco demasiada actividad parlamentaria. En ese sentido, diputado, preguntarle también por el bloque que usted integra en relación a los cambios que puede haber de autoridades, en función también al resultado electoral, si hay posibilidades que Mario Negri continúe o no continúe como presidente del interbloque, si ahí hay una discusión que todavía queda pendiente dentro del espacio, de cara sobre todo a este resultado que se dio en las PASO y, bueno, de darse un resultado similar en las generales. Yo creo que esa es una discusión que va a llegar sin ningún lugar a dudas. Creo que es muy prematura todavía y te explico por qué, Amanda, porque no sabemos todavía los resultados de las elecciones generales. Entonces no sabemos todavía, eso lo vamos a ver el día 14 de la noche o el lunes 15 de noviembre, y vamos a ver cuántos diputados va a tener el bloque de la Unión Cívica Radical, cuántos va a tener los del PRO, cuántos van a tener los de la coalición cívica, quiénes van a ser, y a partir de ahí elaborar una estrategia seguramente desde los distintos partidos políticos que conformamos Juntos por el Cambio para ver quién preside el interbloque y quién preside cada uno de los bloques. Seguramente que esa es una discusión que se va a dar y seguramente va a ser a partir del 15 de noviembre. Hay tiempo del 15 de noviembre hasta la preparatoria que siempre es unos días antes del 10 de diciembre, sabe ser el 6, el 7 de diciembre, con lo cual hay casi 25 días para... Poco tiempo. Para ponerse de acuerdo con poco tiempo. Siempre las elecciones eran en octubre, ahora la rosca va a durar 15, 20 días, lo que van a hacer estos pasillos, por favor. Bueno, seguramente va a ser más intensa la rosca, pero seguramente estará presente a partir del 15. Diputado, ¿qué balance hace de la interna, la verdad que multifacética que tuvieron en Córdoba, donde se mezclaron PRO y UCR en cada una de las listas? También apareció el Frente Cívico de Luis Juez, que finalmente resultó ganador. ¿Qué balance hace de esa interna? ¿Qué quedó?
¿Cree que fue necesaria? ¿Cómo sigue el Frente Cambiemos o el Frente Juntos en Córdoba? ¿Qué expectativas para las próximas elecciones? Bueno, lo más importante para decir en relación al 12 de septiembre fue el triunfo que tuvo Juntos por el Cambio en Córdoba. Son casi 46 puntos, una diferencia abismal con el kirchnerismo que logró solamente 10 puntos, 10,5. El peronismo provincial, digamos, representado por el gobierno de Schiaretti, obtuvo 24 puntos, con lo cual estamos hablando de una diferencia muy grande en relación al resto de los competidores. Me parece que lo importante es esto, que hemos mantenido la unidad, que estamos todos comprometidos para que el día 14 de noviembre no solamente podamos repetir la elección del 2017, que obtuvimos 5 bancas, sino como en el año 2019 podamos obtener 6 bancas. Ese es el gran desafío que tiene Juntos por el Cambio en Córdoba, y ya estamos todos trabajando para eso. Casualmente el viernes pasado nos juntamos todos los sectores de la Unión Cívica Radical, ya tuvimos un plenario, tuvimos reunión en un congreso, es decir, estamos trabajando para eso, y obviamente que vamos a tener posibilidades seguramente de ratificar esto del 12 de septiembre. Diputado Mestre, muchas gracias por este contacto con nosotros y sobre todo por haber sorteado las vicisitudes de la tecnología. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Chao, igualmente. Buenas tardes. Adiós. Bueno, es así. A veces sucede que uno quiere avanzar e Internet no quiere. ¿No? No, a veces no. Bueno, pero después se retoma. Sí, después se retoma. Y aparte, cuando uno está presencialmente también pasan muchas cosas raras. A veces no aparece alguien, hemos visto cada cosa, o no aman, ¿no? Sí, aparece sí. un diputado y justo se fue a comer y hay que votar y viste, o sea, moverse físicamente tampoco es tan fácil, ¿eh? No, otro debate que se va a venir, yo creo que en algún momento también, más allá de si la presencialidad o la no presencialidad, tiene que ver con la extensión de las sesiones, ¿no? A donde también eso ha quedado siempre como una preocupación. Ahora se dio vuelta por lo menos la decisión de que las cuestiones de privilegio aparezcan al final, Una ¿no? sesión sola. Sí, se concretó en Recién uno o dos. escuché al diputado muy interesado en las próximas cuestiones de privilegio, hay que ver si se puede permiten, porque todo es por garantizar eso. acuerdos. Mientras no esté en el reglamento, todo es por acuerdos. Y la verdad que sí, las extensiones de las sesiones son interminables y aparte a las 12 de la noche se empiezan a tratar los temas que todos quieren escuchar. Por lo menos que haya un límite de tiempo y se siga el otro día. Eso va a obligar a muchos diputados a decir, bueno, yo no me quiero quedar un día más, seguramente me acoto, y quizá por esa razón esto no está pasando, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a compartir ahora lo que decía más temprano el diputado Casareto sobre inflación. Uno de los grandes temas también que contempla este presupuesto y sobre el que hay mucho debate. Lo escuchamos. Nosotros tenemos un ciclo de varias décadas de inflación en la Argentina. Puntualmente, para tomar como una referencia, el último año del gobierno anterior fue del 54%. En el inicio de nuestro gobierno vamos a la inflación cuando la pandemia cierra determinadas actividades, baja la inflación producto de esa parálisis de la pandemia, terminó en el 36%, pero cuando ya se empezó a liberar actividades sobre el fin del año pasado, la inflación subió y llegó a valores mensuales de 4,8 por marzo. Desde ese momento que fue el pico mensual, ha empezado a bajar 2 o 3 décimas por mes. La de agosto, que es el último cierre, fue del 2,5, en la más baja desde julio del año pasado. Eso es una buena señal, pero todavía anualizada da 51%. Lo que el ministro Guzmán plantea en el presupuesto es que el año va a terminar con inflación del 45%, lo cual es una inflación alta y bueno, ya en el terreno de las proyecciones para el año que viene proyecta un 33%. La copita. Bueno, acá estamos ya para darle la bienvenida al diputado Hernán Pérez Araujo, que por suerte está acá en el estudio, así que cambiamos una Amanda Alma por un Pérez Araujo. Esto suele pasar, quédate en el banco igual por las dudas que en un ratito volvés. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Menina? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Hablando Gracias de presencialidad, es como el tema. Recién lo hablábamos con el diputado Mestre desde la provincia de Córdoba, esta gran incógnita sobre cómo y cuándo va a volver a funcionar el recinto.
Supongo que en cualquier momento. Ya estamos como que aceitando los motores para la vuelta. Veremos si hay acuerdo entre las distintas fuerzas para poder volver a la presencialidad del recinto, sobre todo. Entiendo que con algunas excepciones. ¿Cómo? Bueno, creo que aún cuando estamos con muchas menos restricciones, hay colegas, legisladores y legisladoras que por ahí siguen siendo personas de riesgo y que deberíamos tener en cuenta su situación. Seguramente será un acuerdo político, espero que prime la cordura y se pueda Claro, hablábamos de eso trabajar. recién, ¿no? Sobre, a mí personalmente me cabe esa duda porque entonces esta plataforma VPN va a tener que seguir operativa, porque si no, no va a haber forma que esas personas participen si es que la razón por la cual no pueden venir es una razón estrictamente sanitaria. Sí, en ese caso creo que deberíamos atender esas razones. Después, bueno, por cuestiones particulares, debería ser el funcionamiento normal prepandemia. El que no puede venir por X motivo, bueno, que no venga. Pero entiendo que por cuestiones estrictamente sanitarias y que tengan que ver con la salud, deberíamos priorizar esa cuestión. No obstante, estoy hablando con una opinión personal, Sí, ¿no? sí, No sí. sé en qué estado están las conversaciones con el resto de los bloques. En eso en estamos. ese estado, ahí, quedaron ahí, así que por ahí la destrabó recién. Diputado, usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de este año y le pregunto si hay una agenda judicial, cree usted, antes del 10 de diciembre, algunos proyectos que están pendientes, por ejemplo, el proyecto de reforma del Ministerio Público que tiene dictamen de su comisión, si le parece que se puede tratar antes del recambio legislativo. Creo que está complicado. Emitimos dictamen junto con la Comisión de Justicia que preside el compañero Rodolfo Tailade. Entiendo que por ahí no es el momento. De aquí al 14 de noviembre yo creo que no creo que cambien las condiciones que hicieron ¿Entre el que no lo 14 de podamos. noviembre y el 10 de diciembre? Bueno, veremos. Ahí, por ahí estamos ante otra realidad después del 14. Y por ahí lo podemos tratar después del 10 de diciembre. ¿Por qué no? ¿También? ¿Por qué no? Hay que esperar el resultado de las elecciones. Que el Frente de Todos va a tener menos diputados el 10 de diciembre y lo mejor es Bueno, eso aprovechar. es una suposición. Antes Antes de las PASO se suponían muchas cosas que luego no sucedieron. Veremos qué sucede. Hay que Y a escuchar ver, al electorado. Está buena esa frase final como para meternos en esa cuestión. ¿Qué cuestiones suponían ustedes que iba a suceder en las PASO que después no ocurrieron? O sea, ¿para ustedes fue una sorpresa los resultados? Bueno, no. En lo personal, no. Ajá. No fue una sorpresa, no me sorprendió el resultado electoral a nivel nacional. Sí, en algunas provincias por ahí uno esperaba andar un poco mejor. En mi provincia esperábamos andar mejor, quedamos por ahí. Suele ser un tanto engañoso el resultado de las PASO, en el que, por ejemplo, en La Pampa nosotros competimos con una sola lista contra 5 de Juntos por el Cambio y entiendo que eso en la sumatoria genera un impacto que por ahí no es el real, pero del que hay que hacerse cargo, claramente, esto está claro. A ver, perdón, yo no entiendo esa interpretación, pero no, es un problema mío, no es que lo esté explicando mal. Porque puede haber un resultado, digamos, que acepte distintas interpretaciones de las PASO. O sea, ¿qué es lo que puede suceder? Digamos, pensando desde el punto de vista del elector, ¿no? Va a votar y ¿qué le pasa? Tiene una boleta del Frente de Todos y 5 de Cambiemos. Bueno, hay cierta tentación en el elector, a veces suele suceder, en intervenir, por ejemplo, en pagos chicos como el nuestro en La Pampa, en intervenir en una interna y por ahí resguardar el voto para la elección general a otro frente que en la PASO no participa activamente. Ok. ¿Qué quiero decir? Por ahí para algunos, incluso votantes del Frente de Todos de 2019, ha sido más tentador en la provincia de La Pampa ir a decidir quiénes son los candidatos del Frente Juntos por el Cambio para el mes de noviembre. Esto nos pasó a nosotros en La Pampa en el año 2017. Fue un resultado calcado. Claro. En aquel momento hubo una interna
columna muy interesante de Maquieira, el actual diputado, Martín Maquieira, con el actual diputado Martín Berongaray y un legislador provincial de la provincia, que es Francisco Torroba, que también fue diputado nacional. Había 3 ofertas de parte de Juntos por el Cambio. Nosotros en aquel momento éramos el FREJUPA, el Frente Justicialista Pampeano. Fuimos un tanto relajados también a los pasos. Perdimos por la misma diferencia de votos, por más o menos el mismo porcentaje. 10 puntos, la ¿no? revertimos, 10 puntos. La revertimos para las generales de octubre en aquel momento. ¿Están diciendo que en noviembre la van a revertir? Estamos trabajando para eso, sí, cómo no. La idea es esa, está el gobernador y estamos todos los miembros del Partido Justicialista como principal integrante del Frente de Todos y el resto de los partidos que lo integran, trabajando ya fuertemente a partir del 1 de octubre, ahora que se inicia la campaña. Vamos a recorrer toda la provincia y vamos a ir casa por casa para dar vuelta a la elección. Ahora, en La Pampa es importante, o allí por lo menos se detectó como un factor importante el descontento que hay con el sector agropecuario, y razón por la cual hubo un cambio importante en la figura del Gabinete Nacional para hacerse cargo de estas cuestiones, y una reunión que tenía mucha expectativa, donde los integrantes de la mesa de enlace dicen que se fueron con sabor a poco, que no les satisfizo. De modo que esto era un requerimiento incluso de los propios gobernadores, que le pidieron, bueno, resuelvan acá la cuestión del cepo a la carne y recojan un poco las demandas del sector agropecuario, porque es un voto, no sé si en algunos casos es irreversible, pero en otros casos dicen que no, que por ahí si el sector del campo está un poco más contento o más incluido en las propuestas del gobierno, por ahí puede llegarse a ver incorporado en la propuesta del Frente de Todos. Pero ahora esta reunión, digamos, no los contentó. No salieron del todo conformes, No. Pareciera, incluso aún cuando hay una concesión de parte del Ejecutivo Nacional respecto de los pedidos que se venían realizando. Es una medida que es antipática. Nosotros en La Pampa asumimos que es una medida antipática. A mí desde lo personal no me convence, no me satisface. Entiendo que esto nos ocasiona una pérdida en cuanto a lo electoral. Está claro que en la provincia de La Pampa esto tiene su impacto. Tampoco nos podemos circunscribir a esto, ¿no? Porque en la provincia de La Pampa ganamos las elecciones en medio del conflicto por la 125. Y con medidas similares en gobiernos anteriores. Pero también, en ese momento hubo un enfrentamiento. También entre ganamos las elecciones. gobernador. Sí, es cierto. Tuvimos algún enfrentamiento. Pero las elecciones se ganaron, eran elecciones nacionales y también se ganaron. Entonces, ahora creo que hay un posicionamiento claro en ese aspecto de parte del gobierno nacional. Uno puede estar más o menos de acuerdo con esta medida, pero es cierto que nos impacta, nos ha afectado seguramente, y es uno de los puntos que seguramente tendremos que trabajar. Lo que tenemos que celebrar, me parece, es el inicio del diálogo, ¿no? Me parece que ese es el puntapié inicial de una nueva forma de diálogo también entre las entidades y el gobierno nacional. Creo que ese es el camino. Diputado, porque nos contaban algunos colegas suyos de La Pampa, La Pampa tiene, sobre todo en el norte de la provincia, una industria frigorífica muy fuerte, en la zona inclusive de General Pico, donde no hicieron una buena elección. Le pregunto, ¿cuál es el efecto directo que generó en esa industria frigorífica la suspensión de las exportaciones de carne, y qué propondría usted como alternativa para que se pueda subsanar los dos problemas? Los precios de la carne en el mostrador y la industria que usted conoce muy bien. Afectó, no sé mensurar cuánto y si esto ha sido directamente el motivo de por ahí una elección que ahora tenemos que revertir. Creo que una de las alternativas es para el mercado interno, por ejemplo, dejar de comercializar la media res y empezar a comercializar los cortes. Diferenciados. Siempre se dice eso, pero nunca se hace. ¿Por qué? Sí, es cierto. Siempre se dice y no se hace. Bueno, creo que tenemos que empezar a hacerlo. Es una discusión que tenemos que poner sobre el tapete. Desde La Pampa lo hemos planteado. Lo planteó en su momento el gobernador Berna, lo ha planteado el
el gobernador Silioto también, nosotros tenemos un plan ganadero, hay que aumentar la producción. Hoy, nos hemos reencontrado luego de un par de semanas con algunos compañeros que decían el precio de la carne, por ejemplo, al sur del río Colorado, al sur de la provincia de La Pampa, es astronómico, ¿no? 1.200, 1.300 pesos el kilo de asado. Bueno, una de las cosas que también hay que hacer es eliminar estas barreras comerciales que tenemos en el país que hacen que el precio de la carne sea uno al norte del río Colorado y otro tan disperso, ¿no? Disperso, tan dispar en el sur, en la Patagonia. Bueno, creo que son cuestiones que tenemos que discutir. Otro reclamo que nosotros venimos haciendo desde la provincia de La Pampa desde hace muchos años, el levantamiento de las barreras comerciales internas. Sí. Ahora, este es uno de las cuestiones, ¿no? El tema, digamos, que juega en contra, que es el campo. ¿Con los jóvenes qué pasó? No tenemos una diferenciación de etaria del voto, ¿no? Creo que puede llegar a haber cierto descontento de parte de los jóvenes, de aquellos que son votantes por primera o segunda vez, ante la situación que generó la pandemia. Esto está claro también. Creo que tenemos que asumirlo como tal. No para decir que nos equivocamos con las medidas que se tomaron, sino para entender que por ahí no fueron medidas que cayeron de manera simpática en la sociedad. Pero ¿medidas solamente o medidas y actitudes? Actitudes en particular me estás hablando. Supongo, sí, seguramente. Claro. Sí, bueno, hay actitudes que no son ejemplo y que no han sumado. Esto está claro, sí. Pero además hay otro problema. Nosotros le dijimos a la sociedad en el año 2019 que veníamos a solucionarle un montón de problemas que no le solucionamos. Por ejemplo, motivos que conocen. Bueno, el primero, el bolsillo flaco, digamos, me parece que ese es no le hemos solucionado ese tema a la sociedad. Esto el ingreso con la sumatoria de los consumos básicos, no hay un equivalente. Tenemos que trabajar en eso. Me parece que se han dado señales de haber, en principio, recibido el resultado electoral y lo hemos aceptado, ¿no? Por ahí nos habíamos acostumbrado a que desde el oficialismo, cuando se recibió una derrota, no se aceptó la última vez que sucedió esto, el resultado electoral, se enojaron, nos mandaron a dormir, nos escondieron los números. Bueno, nosotros mostramos los números, a las 9 de la noche estaban los resultados, no nos gustaron, nos hacemos cargo y vamos a trabajar en consecuencia para en escasos 2 meses revertir la situación. Pero además nosotros tenemos que seguir gobernando. Tenemos que estar hasta 2023 gobernando como mínimo. Entonces tenemos que trabajar para eso también, con políticas a largo plazo. Si nos quedamos con medidas que traten de impactar de aquí a las generales, vamos a volver a equivocarnos. Claro, no se sale de esta situación con parches, sino resolviendo, como usted dice, las cuestiones que en definitiva hace que alguien confíe en un proyecto político, ¿no? Bueno, el 49% de la sociedad confió en este proyecto político hace apenas 2 años. Entonces, ¿qué nos pasó para que tanta gente deje de confiar en nosotros? No yendo a votar, además, porque aquí es donde creo que hay que hacer el análisis, donde nosotros también hemos fallado. En La Pampa la participación fue muy baja. Sí, 64, 65%. Con blanco y nulo alto también. Un poquito más con el blanco y nulo, sí. A ver, en la provincia de La Pampa votaron alrededor de 200.000 personas y 80.000 no fueron a votar. Esto es mucho. Esto es una crisis de representación que estamos padeciendo nosotros. Y 190 positivos. O sea, 100.000 personas no eligieron candidato. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. De 280.000 totales habilitados. Sí, es muchísimo. Y creo que es ahí donde hay que apuntar. Porque hemos perdido la capacidad de representar a ese sector de la ciudadanía que nos había votado a nosotros. Una parte
seguramente no fue a votar en 2019 o votó blanco o nulo en 2019 o alguna otra fuerza, pero una gran parte del voto de Frente de Todos del año 2019 no fue a votar. ¿Por qué no fue a votar? Porque no quiere volver al pasado, no quiere volver a lo que sucedió en nuestro país hasta el año 2019, pero nos está dando una señal. Che, este no es el camino, no es por acá. Diputado, y también respecto a lo que fue la administración de la pandemia, La Pampa tuvo varios meses sin casos el año pasado, pero las restricciones eran de modo nacional. ¿Eso también pesó mucho en algún grupo de gente que no los acompañó? Seguramente las restricciones que se dispusieron no fueron simpáticas para la sociedad, sobre todo con el transcurso del tiempo, cuando la cosa no se encaminaba y entendimos que eran las medidas adecuadas. Creo que no había muchas alternativas. Sabíamos esto, a ver, nuestro gobernador incluso lo dijo, sabemos que esto no le cae simpático a la sociedad, pero es una medida que tenemos que tomar. Creo que en el caso de La Pampa, por lo menos, no está cuestionado el manejo sanitario de la pandemia, se ha dado ayuda económica a los sectores más golpeados a través de las medidas nacionales y a través de medidas provinciales, con prórroga de impuestos provinciales, con otorgamiento de créditos por parte del Banco Oficial, el Banco de la Pampa. Parece que la cuestión va por otro lado. Hay un descontento generalizado con una cuestión que tiene que ver sobre todo con la economía. Pero además creo que tenemos que poner énfasis nosotros en esto. Hay una falta de representación política de la que nos tenemos que hacer cargo y ver cómo volvemos a llegarle a ese sector de la sociedad que confió en nosotros y hoy no está confiando en nosotros. Pero a su vez no quiere volver al pasado. Tiene claro que el camino no es el del endeudamiento, el de la timba financiera. Tenemos que... Lo que pasa es que en ese margen entre no querer volver al pasado y no confiar es donde crecen sectores por ahí que uno no hubiera pensado que volverían a aparecer, ¿no? Sobre el tapete. Que estaban, pero uno no creería que... Bueno, en La Pampa 5% de izquierda. Y creo que socialismo 2-3 puntos. No, igual no me refería ni al socialismo ni a la izquierda. solamente a Milei y a lo que es... Claro, pero es un fenómeno de acá de gente Buenos que Aires. dice que va a quemar el Banco Central, digo. Bueno, y hay pero gente que va ahí que vota eso. El descontento de la sociedad derrama en algún sector por derecha, caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algún sector por izquierda. Pero hay un descontento, ¿no? Y hay un descontento con los dos grandes frentes. Uno, el que gobernó hasta hace menos de 2 años y que nos dejó un lío bastante complejo de solucionar. O sea, hay que encontrarle el nudo al lío que nos dejó Juntos por el Cambio. Y hoy nos hablan como si viniesen de un repollo. Bueno, también hay un descontento, evidentemente, con nosotros que vinimos a resolver los problemas a la gente, que le dijimos que veníamos a resolver los problemas y muchos de ellos no se los hemos podido resolver. Tenemos la pandemia de por medio, no nos tenemos que olvidar de eso, pero no sirve como excusa, hay que ponerse a trabajar. Me parece que hay un acuse de recibo de parte de los gobiernos nacional y provinciales en ese aspecto y se ha escuchado el mensaje de la sociedad. Gracias por visitarnos, por venir y gracias por esta charla con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta cualquier momento. Gracias también, Mauri. Gracias a vos. Bueno, gracias a Aman, que está ahí, se quedó escuchando atentamente la entrevista, pero obviamente por una cuestión de espacio y de cuidado no está aquí en la mesa, pero estuvo hasta recién. Y nos reencontramos nosotros mañana a las 13 horas. Se quedan, por supuesto, con todo el equipo de Karin Cohen aquí en la pantalla de DTV. Chau, que estén muy bien.